Hola, buenos días a todos. Me alegro, me alegro en poder saludaros. Hoy vamos a empezar una clase para mis alumnos de cuarto de la ESO, en la cual vamos a trabajar los intervalos en la recta real. Para poder ilustrar la situación y la respuesta y el tipo de respuesta que van a ofrecer a las distintas problemáticas, he planteado un par de cuestiones que todos podemos responder. Fijaros en lo siguiente, dice el siguiente problema. ¿Cuál es la calificación necesaria para poder aprobar un examen? Pues bien, todos sabéis que para poder aprobar un examen podéis sacar un 5, podéis sacar un 6, podéis sacar un 7, o sea, podemos decir que con un 5 apruebas, con un 6 también, un 6,5 también apruebas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cualquier nota que se encuentre, pues sea superior a 5, os va a permitir aprobar un examen. Bien, entonces lo que estaríamos diciendo es que si saco un 5 o más de 5, pues entonces podré aprobar el examen. Pero también tenemos la siguiente restricción. ¿Cuál es la nota máxima que se puede sacar en un examen? La nota máxima que se puede sacar en un examen es un 10, ¿vale? Vosotros sabéis que más de un 10 es imposible. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cuáles son los posibles resultados? ¿Cuál es la respuesta que se le podría dar a este tipo de pregunta? Bien, con las ecuaciones normalmente nosotros damos respuestas a las preguntas indicando un valor o dos valores o tres valores, un conjunto de valores que normalmente suele ser finito. O decimos que son 10 o que son 15 o que son 2 o que son 1 o que no tiene solución. En este caso tenemos infinitos valores. Para poder representar a esos infinitos valores, si llamamos x a la nota que sacó esta persona en el examen, pues entonces diríamos que, sin lugar a dudas, 5, perdón, a ver, 5 tiene que ser menor o igual que x, menor o igual que 10, ¿vale? Y esa sería la solución a este problema. También nos podríamos hacer la siguiente pregunta. En una semana una persona ha ahorrado 100 euros para comprar una bicicleta que cuesta 150. Si la segunda semana la persona se pudo comprar esta bicicleta, ¿cuánto pudo haber ahorrado? Pues simplemente nosotros tendríamos que tener en cuenta que la persona tiene ahorrado 100 euros ahorrados, ¿vale? Estos son sus ahorros. La bicicleta costaba 150 y por lo tanto, como mínimo, esta persona ha podido ahorrar 50 euros. Como mínimo ha tenido que ahorrar 50 euros, porque si hubiese ahorrado 45, por ejemplo, entonces se hubiera quedado con 145 euros y no hubieran sido suficientes para poder comprarse la bicicleta. Con lo cual estaríamos diciendo que si X es el dinero ahorrado, tiene que ser una cantidad superior, igual o superior a 50 euros. Y esta sería la solución de nuestro problema. En matemáticas vamos a dar y vamos a denotar este conjunto de valores utilizando intervalos, ¿vale? ¿Cómo representaremos el primer caso? Pues nosotros lo representamos, el del examen, lo vamos a representar diciendo que x es un valor, esta letra significa pertenece, que pertenece, y lo vamos a denotar de esta manera. 5, 10. ¿Vale? 5, 10. Diciendo que puede ser cualquier valor comprendido entre 5 y el 10, y este corchete se pone para indicar que tanto el 5 como el 10 son valores que entran dentro del intervalo. Sin embargo, en el caso B estaríamos diciendo que el dinero ahorrado tiene que ser una cantidad mayor o igual que 50 euros, o sea, cualquier número que sea mayor que o igual que 50 euros. Entonces diremos que X pertenece al intervalo, en este caso 50, y como no tenemos ninguna cota superior, no tenemos ningún máximo en ese intervalo, lo vamos a representar de esa manera. Este símbolo significa infinito. ¿De acuerdo? Esto es infinito.
Esto significa infinito. ¿Cuál es la idea de infinito, de más infinito en este caso? Pues estaríamos diciendo que dado cualquier valor, por muy grande que sea, siempre vamos a ser capaces de encontrar otro superior. Esa es la idea de más infinito. Por ejemplo, si pienso en el 10.000 millones, le sumo 1 y automáticamente voy a obtener un valor que es mayor al anterior. Bien, pues esto es el intervalo que vamos a decir que va desde 50, incluido el 50, hasta más infinito. Bien, pues estamos viendo que en este caso hay también infinitos posibles valores, ¿vale? Infinitos valores posibles para dar respuesta a este problema. Esta forma de representar los valores se llama intervalo. Esta forma que tenemos aquí, esta y esta, es lo que vamos a llamar intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, distintos intervalos que se nos pueden ir presentando en distintas situaciones, ¿vale? Imaginaros que os dicen, oye, mira, si os lleváis más de 3 kilos, os hago un 5% de descuento. Y si no os lleváis esa cantidad, pues hago otro tanto por ciento de descuento, ¿vale? Por ejemplo, os dicen, si os lleváis entre 0 y 3 kilos, os hago un 5%. Si os lleváis entre 3 y 5, os hago un 10%. Y más de 5, os hago un 15% de descuento. O cualquier situación análoga a esta. ¿Cómo podríamos representarlo? Pues vamos a suponer que X representa el número de kilos de fruta, por ejemplo, o de un determinado artículo que esta persona ha comprado y demás. Y decimos, si el número de kilos que te llevas está entre 0 y 3, incluido, te hago un 5%. Pues lo podríamos representar de esta forma. ¿Qué significa este intervalo que tenemos aquí puesto? Significa que X es un número que está entre 0 y 3 y el 3 está incluido. Vamos a ver qué pasaría si pusiésemos X perteneciente a 3, 5 y el 5 incluido. ¿Qué significaría? Pues aquí no habíamos dicho, me lo invento, que la persona se puede llevar un 10% de descuento, ¿vale? Que X está entre 5 y más infinito. Pues aquí la persona se va a llevar un 15% de descuento. ¿De acuerdo? Una persona va y le dice, pues cuanto más te lleves, más descuento te voy a hacer en tus compras. Pues lo podríamos representar simplemente de esta manera. Entonces ahora os voy a preguntar distintas situaciones y vosotros me tenéis que decir en qué tanto por ciento de descuento se llevará cada uno de los clientes. Fijaros, tenéis una situación donde un cliente número 1 se ha llevado 2 kilos de la mercancía. ¿Qué tanto por ciento de descuento le va a corresponder? Pues si os fijáis, X, que son los kilos, está entre 0 y 3, por lo tanto, al estar entre 0 y 3 le corresponde un 5% de descuento. Un cliente número 2. Ahora este cliente se va a llevar 4 kilos. Pues al llevarse 4 kilos le estaría correspondiendo un 10% de descuento. ¿Por qué? Porque los kilos se encuentran comprendidos entre 3 y 5. Vamos a ponerlo un poquito más difícil. ¿Y qué pasa si una persona se lleva exactamente 3 kilos? ¿Qué tanto por ciento de descuento le corresponderá? Muy sencillo. Tenemos que ver si el 3 se encuentra dentro o fuera de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, ¿el 3 está en el intervalo 5 más infinito? Evidentemente no. ¿El 3 se encuentra en el intervalo 3, 5? Pues vamos a ver. Al corresponder aquí un paréntesis en el intervalo 3, 5, el 3 no se encuentra dentro de este intervalo. Esa es la diferencia entre lo que llamamos intervalo abierto e intervalo cerrado. Si os fijáis en el primero de los intervalos que hemos utilizado para describir esta situación, el 3 tiene un corchete. Este tipo de intervalo es un intervalo que vamos a describir nosotros como cerrado, en el cual sí permitiremos que el intervalo se encuentre dentro de ese intervalo. El extremo se encuentre dentro de ese intervalo. Por lo tanto, dado que el 3 se encuentra en el primer intervalo, le va a corresponder un 5% de
descuento. Vamos a ver otra. Un cliente número 4 se ha llevado exactamente 5 kilos de mercancía. ¿Qué tanto por ciento de descuento le corresponderá? Bien, tenemos que ver si el 5 está en el segundo o en el tercer intervalo. Como el primer intervalo, el del 3,5, tiene el 5 con un corchete, pues el 5 entra justo dentro de ese intervalo, por lo tanto le correspondería un 10% de descuento. Y de esta manera podremos ir calculando los distintos valores. Bien, ya sabéis, tenéis unas pequeñas pinceladas de lo que significa un intervalo, ¿vale? Y vamos a tratar de formalizar un poco la situación. Por lo tanto, intervalo. ¿Qué es un intervalo y qué tipos hay? Bien, pues el primer tipo que vamos a analizar es el intervalo abierto. ¿Qué significa un intervalo abierto? Pues que ni el extremo superior ni el extremo inferior se hallan dentro del intervalo. O sea, por ejemplo, si yo digo el intervalo abierto 2,5, lo que estaríamos diciendo es que el 2 no pertenece al intervalo 2,5. Sin embargo, por ejemplo, el 3 está dentro o está fuera. ¿Lo tengo que tachar o no lo tengo que tachar? Evidentemente es un valor que se encuentra entre 2 y 5 y por lo tanto no tengo que tachar ese signo, esa pertenencia al intervalo. Por lo tanto, estaríamos diciendo que el 3 sí que se encuentra dentro del intervalo. En definitiva, si yo a este intervalo lo llamo I, ¿cuándo vamos a decir que un valor X va a pertenecer a este intervalo I? Pues pertenecerá si se verifica ¿qué condición? Pues simplemente estará dentro del intervalo si se verifica que 2 es menor que X menor que 5. Y estaríamos diciendo que el valor se encuentra entre 2 y 5. Cualquier valor que sea mayor estrictamente que 2 y menor estrictamente que 5 se va a encontrar dentro del intervalo. Vamos a poder encontrar también un tipo que es cerrado. Un intervalo se dirá que es cerrado cuando los extremos del intervalo, ¿vale?, se encuentran y se hallan dentro del intervalo. ¿Cómo lo vamos a representar? Pues de esta forma. Por ejemplo, vamos a poner aquí el intervalo, ahora se va a llamar J, por cambiar la letra con respecto al anterior, -1, 3. ¿Vale? En este caso, el 3 ¿estará o no estará dentro del intervalo J? Efectivamente, sí que tiene que estar dentro del intervalo J, dado que el extremo justo sí que se encuentra dentro del intervalo. Vamos a coger otro valor. ¿Y el 0 estará dentro de J? Efectivamente, también. Sin embargo, si cogemos el valor -2, el valor -2 no se encuentra dentro del intervalo J. ¿Cuándo un valor va a estar en ese intervalo? ¿Cuándo un X va a estar, cualquier número va a estar dentro de ese intervalo J? Pues estará si se verifica ¿qué condición? Que -1 tiene que ser menor o igual que X, menor o igual que 3. O sea, cualquier valor que esté, lo voy a subrayar aquí, cualquier valor que se encuentre, y este de aquí, entre -1 y 3, vamos a decir que formará parte de dicho intervalo. De esta manera podemos considerar el intervalo cerrado, ¿vale? Y también tendremos el intervalo semiabierto. ¿Qué significará semiabierto? Pues podrá ser de la forma A, B, o también puede ser, por ejemplo, de la forma A, B, pero abierto por un lado y cerrado por el otro. En este caso estaremos diciendo de que hablaremos de un intervalo semiabierto. Por ejemplo, si yo considero el intervalo 2, 3, ¿vale? Lo podemos hacer de esta forma. Este caso sería un ejemplo de intervalo semiabierto, donde el 2,5, por ejemplo, está dentro, este lo llamamos intervalo H, no le había puesto nombre. Pues estará dentro de H, el 3 también va a estar dentro de H, sin embargo, el 2 no se va a encontrar dentro de H.
estará fuera de H. ¿Por qué? Pues porque justo el límite inferior del intervalo no se encuentra dentro del mismo. Un error que muchas veces suele cometer el alumno es el siguiente. Lo voy a marcar en rojo y os voy a decir que os voy a hacer recalcar que esto es un error. Un error. Un error que suelen cometer muchos los alumnos y es el siguiente. Imaginaros que vosotros queréis representar al conjunto de valores que se encuentren entre -1 y 3. Y los alumnos lo suelen poner de esta forma, ¿vale? Esto es un error porque siempre, el valor menor, se escribe antes. No os equivoquéis con esa tontería, ¿vale? El valor menor siempre va antes a la hora de escribir el intervalo. Luego, si queréis hacer referencia al conjunto de valores que se encuentran entre -1 y 3, ¿vale? ¿Cómo lo tendremos que hacer? Pues muy sencillo, a ver si puedo cambiar de color. Ahora, ¿cómo lo podremos hacer? Pues simplemente lo escribiremos como el intervalo -1, 3. Y de esta manera daremos por válido la situación, ¿vale? La forma correcta sería la forma de representarlo sería la -1, 3. Otro tipo de intervalos son los intervalos que son semirrectas. ¿Por qué? Pues porque cuando lo representamos gráficamente, su representación gráfica, como vamos a ver dentro de un instante, van a ser siempre semirrectas en la recta real. Y son intervalos donde no tenemos ni un valor mayor ni tenemos ningún valor no tenemos ningún valor mayor o alternativamente no tenemos ningún valor menor. Por ejemplo, son los que se representan de la forma 3 más infinito, ¿vale? ¿Qué significa el más infinito? El más infinito significa que cualquier valor, que por el muy grande que penséis que sea, cualquier valor siempre va a poder ser superado. Simplemente le podéis sumar 1 y obtenéis ese valor más grande. ¿Cómo representaremos este intervalo en forma de inecuación? Pues antes lo habíamos llamado I, J, pues K, por ejemplo, intervalo K. Un valor diremos que pertenece al intervalo K, si que, pues simplemente si X es mayor estricto que 3. El 3 no vale porque por el lado de la cota inferior el 3 no está dentro. H, J, K, L, un intervalo L. ¿Qué ocurrirá si lo ponemos así, desde menos infinito hasta 0? Pues un valor estará en el intervalo que hemos llamado L, si X, ahora en este caso va a ser menor o igual que 0, ¿de acuerdo? Cualquier valor que sea inferior a 0 estará dentro de ese intervalo. Del mismo modo que lo hemos representado algebraicamente, ¿vale? Tanto los intervalos abiertos como los intervalos cerrados, como los intervalos semiabiertos, siempre existirá una manera gráfica de representar este tipo de situaciones. Por ejemplo, vamos a ver lo que llamamos ahora representación gráfica. La representación gráfica de lo que es un intervalo. ¿Vale? Tenemos que representar gráficamente cada uno de los intervalos. Vuelvo a renombrar con la letra I el primer intervalo. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, un intervalo de extremos 2, 5. Este va a ser semiabierto. Vale, pues imaginad que tenéis aquí la recta real, aquí tenéis el 0, el 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí si queréis ponemos el 6. ¿Cómo podemos representarnos estos valores? Pues diremos que son los valores que se encuentran comprendidos entre 2 y 5. ¿Vale? ¿El 2 entra o no entra en este intervalo? El 2 no entra, pues se pone una bolita abierta. ¿Y el 5 entra o no entra? Pues el 5 se pone
en lugar del 2 estar hueco, lo voy a borrarlo. A ver, un segundo. Voy a borrarlo y lo voy a... Vaya, hombre, me ha borrado justo lo que no quería. Perdonadme un segundo, lo vuelvo a otra vez a hacer. Teníamos aquí la recta real, aquí teníamos el 2. Lo que quería haceros ver es lo siguiente. Un segundo, lo voy a poner en rojo. Vale, aquí está. Que el 2 no entra dentro del intervalo. Entonces, cuando no entra dentro del intervalo, el círculo está hueco. Y entonces marcamos de esa forma todos los valores que se encuentran entre 2 y 5. Bien, ¿qué ocurrirá si yo tengo ahora mi intervalo j? Va a ser el intervalo 1 más infinito. Se me ha olvidado antes decir que siempre que sea más infinito, como infinito no es un número, sino que es una idea, siempre se pone abierto, tanto el más como el menos infinito. Imaginad que tenéis aquí el 0, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3 y así sucesivamente. Aquí está el 4, ¿vale? Pues ¿cómo representamos este conjunto de valores? El 1 estará hueco y se representará, y cuando queremos indicar que sigue con la misma tendencia se le pone una flechita. De esta manera estaremos representando el intervalo 1 más infinito. Imaginad ahora la situación HIJ K. El intervalo va a ser menos infinito menos 2. Y ahora lo voy a poner cerrado. ¿Vale? ¿Cómo será este intervalo? Pues nada, simplemente representamos nuestra recta real, aquí está el 0, ahora me voy a desplazar hacia la parte negativa, menos 4, ¿vale? Y vamos a representarlo. El menos 2 ahora no va a estar hueco, sino que está relleno, y ahora nos vamos a desplazar en este sentido hacia la parte negativa del eje, ¿vale? De esta manera podemos nosotros averiguar cuál es la representación gráfica de cada uno de los intervalos. Pues bien, espero que esta explicación de los intervalos os haya resultado sencilla, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos, como ya digo, en las siguientes clases.